Hola cultivadores, ¿cómo están? Bueno, acá tengo unos drivers para poder conectar nuestros LED de alta eficiencia. Vamos a leer un poco de qué se trata esto. Digo leer porque vienen siempre con números, letras, para entender un poco qué conectamos y cómo. Por ejemplo, todo driver o fuente de corriente continua o de tensión continua, cualquier fuente, que también a veces acá en Argentina le decimos transformador, ¿sí? Tiene lo que se llama un input y un output, ¿sí? Eso quiere decir que en el input, que traducido al español significa entrada, va a entrar corriente alterna y una tensión de, en este caso, 220 voltios o 110 voltios según el país, en el input. Y en el output es la traducción de salida. Va a ir conectado lo que sería en este caso un dimmer y los LED. Vamos a leer un poco acá. Acá tenemos, a ver si se llega a ver, ACN Blue dice. AC significa Altered Current, que significa corriente alterna. N de neutro. Y ese es el color azul. Entonces voy a ver cable y voy a ver el color azul del cable. Por el otro lado tengo, dice ACL, corriente alterna, el vivo, light. Es el color brown. El color marrón. Y después tenemos el que es color verde y amarillo, que va a ser el punto a tierra, el tercer punto, que es en el enchufe, la patita del medio. Es este de acá. Bueno, ahí dice Made in China. Esto es un poco de los datos de la fábrica. En el medio tenemos también lo mismo. Input. Dice que este driver lo puedes conectar en una red eléctrica que tenga de 100 voltios a 240 voltios. Y si vemos al lado hay una rayita que es como un rulito. Ese rulito que vemos ahí, eso hace referencia a que es corriente alterna la que está entrando, lo cual es lógico porque la red eléctrica de 110 voltios o 240 voltios tiene corriente alterna, ¿sí? Y tengo la corriente con la que consume el driver, 1,7 amperes, 50-60 Hz. ¿Sí? Esto de los 50-60 Hz es la frecuencia de la red eléctrica. Eso en cuanto a la entrada. Después tengo en la salida output, 48 voltios, así, directamente. Y miren que no está más el rulito, está una insignia como que está derechito. Esto quiere decir que el driver transformó la corriente alterna en corriente continua y que de hacer 240 voltios lo transformó en 48 voltios. Es el trabajo de la fuente. Bueno, acá tenemos otras insignias. Dice que el driver funciona en 150,2 watts, que es la potencia máxima que entrega. Bueno, otras referencias de la entrada. Bueno, y acá tengo también voltios y corriente. La corriente máxima, también muy importante, un dato importante. 3,13 amperes. ¿Sí? Los datos importantes siempre van a ser ver bien el input, en lo que trabaja, y la tensión y corriente de salida. Bueno, acá tenemos toda una cantidad de logos que hacen me imagino, a las normas de seguridad, de uso y todo el producto homologado, se dice. Pasamos eso, vamos al output, que es del otro lado del driver. Tenemos black y red, negro y rojo. Si vos ves los cables de acá, tienen colorcitos diferentes a la del input. A ver si se llega a ver. Sí, son diferentes. Rojo y negro, black y red, VO menos, VO más. VO significa voltage output, sería tensión de voltaje de salida. Perdón, voltaje de salida. Negativo, VO menos. Y después el VO más, que es el positivo, tensión de salida positiva. Negativo es el negro, positivo es el rojo.
En estos van a ir conectados los LED, así sea en paralelo o en serie, depende de qué LED tengan. Y por otro lado tengo el color azul y el blanco, que van a ser el dimmer. Dimmer positivo, el dimmer negativo. El dimmer se consigue aparte. Se conecta en estos bornes. Con el dimmer vas a poder manejar la intensidad lumínica del LED. Menwell es una fábrica, sí, desconozco un poco su procedencia, pero tengo entendido que hace estos drivers a los cuales le asigna un nombre y un modelo. Quizás se pregunten, a ver, espero que está fuera de foco. Ahí vamos. Quizás esos números parecen medios difíciles de leer, ¿sí? Uno cuando busca un modelo de driver se va a fijar en el número ese que vemos ahí arriba y las letras, dicen ELG 15048B. Acá tenemos una hoja de datos del modelo este, ELG 150, y vamos a ver de qué se trata. Una hoja de datos es toda la hoja de vida e información técnica, si se quiere, sí, hoja de vida, como para hacer una semejanza, pero son todos los datos técnicos del driver que vamos a utilizar. ¿Sí? En este caso vamos a leer un poco de qué se trata. Bueno, acá habla un poco de las especificaciones técnicas, de las características más que nada. En corriente constante, voltaje constante, es un diseño metálico, bueno, funcional para la puesta en tierra. Bueno, habla de un poco de todo acerca de las características, pero vamos a pasar directamente a esto de acá. El Model Encoding. Acá nos dice esto que les contaba sobre el número que vemos arriba de la carcasa de las fuentes driver Menwell. A ver si podemos ver foco ahí. Ahí. Las primeras tres letras hacen referencia al nombre de la serie. En este caso Menwell fabrica una serie llamada ELG. Los siguientes tres números hacen referencia a la potencia máxima con la que trabaja el driver. 150, en este caso es una serie que trabaja hasta 150 watts. Después tenemos la tensión de salida que entrega este driver. Puede ser 24, 16, 48, 54. Y después tenemos una letra que hace referencia al tipo de la función y el modo a la que se usa el driver, la característica particular que tiene el driver. Y acá abajo tenemos un cuadro en donde dice, según la letra, qué característica tiene en este caso. Puede ser, no sé, por ejemplo, si dice B, es un driver que tiene como 3 en 1, 3 funciones en 1, en dimmer. ¿Sí? De 0 a 10 voltios, 10 voltios PMW. Bueno, son especificaciones técnicas más detalladas, pero como para que entiendan bien qué estamos leyendo. Entonces, si yo tengo acá un ELG 150 48B, viendo la hoja, vemos ELG, que es el nombre de serie, funciona a 150 watts máximo, entrega 48 voltios, y la B hace referencia a que la función del dimmer de 3 en 1, que justamente es el que tenemos acá, que tiene a la salida un dimmer. Tenemos, por ejemplo, acá otro driver HLG 185H C1400B. Lo mismo, ¿sí? HLG es el nombre de serie, 185 es la potencia y esta es la corriente. Después, lo mismo que siempre, input, después tenemos un output. Acá cambian los colores, lo único que puede cambiar es los colores. Por ejemplo, acá a la salida es marrón y azul para conectar los LED. Marrón y azul. El otro tenía los colores que era blanco y rojo, así que tienen que prestar mucha atención a eso.
Después tenemos otro tipo de driver, como puede ser el Advanced Titanium de Philips. Misma función, ¿sí? El driver corriente convierte la corriente alterna a continua. Tenemos un input y un output. Como ven, acá no dice input, output, pero sí podemos reconocerlo viendo lo siguiente. Dice 120-277. Esto hace referencia a la tensión de la red eléctrica. Y si vemos al lado de la B, esa es como un rulito, quiere decir que es de corriente alterna. O sea que acá, en estos dos cables, va conectado el enchufe de 220 voltios. Después tenemos lo mismo, acá adentro, acá en la insignia, digamos, del driver este, en la etiqueta, tenemos, bueno, la marca, toda la bola, bla bla, y acá tenemos lo mismo. B-in, B-end. B-in significa tensión de entrada, y al lado está la traducción en español, tensión de entrada, B-end. Y bueno, dice lo mismo, 120-277, habla de la frecuencia, bla bla bla. Nosotros nos importa esto, la tensión de salida, B-sal, 144 VDC. O sea que es un driver que entrega máximo 144 voltios de salida, con una corriente que varía de 0,1 a 1,8 amperes. Acá tengo lo mismo, en grande, titanio, 180 watts, la corriente, la potencia. Es dimerizable, con un dimmer de 0 a 10 voltios. Dimerizable. Y acá, este es el output. Driver, miren. Esto que figura acá es como un pequeño esquema. Este sería el driver. Y en la entrada tengo color negro y color blanco, línea y neutro. Línea y neutro. Y a la salida tenemos el color violeta y el gris, va a ser el dimmer. ¿Sí? Violeta y el gris y el dimmer. Y el rojo y el azul va a ser el positivo y el negativo. O sea que el rojo y el azul van a ir a los LED. Y el otro va a ir al dimmer. El gris y el violeta al dimmer.